Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy vamos a terminar con la ronda que he hecho de los eneatipos del eneagrama y voy a terminar con el eneatipo 7, que era el último que me quedaba para terminar los 9 eneatipos. Empecé con los viscerales, 8, 9 y 1, continué con los emocionales, 2, 3, 4, continué con el 5 y el 6 mentales y hoy termino con el mental eneatipo 7. Que es el que más parece quizás emocional y menos mental, pero en realidad su comportamiento, su temperamento biológico haría pensar superficialmente en un tipo emocional, quizás, sobre todo el social, el subtipo social y el sexual de este eneatipo 7, pero no, vemos que es un eneatipo mental, que quiere decir que de pequeño ah, el niño intentó defenderse de, en definitiva, la falta de afecto, la falta de seguridad por parte principalmente de sus padres o de sus figuras de referencia, ¿no? Y de su entorno, pero sobre todo de sus figuras de referencia, intentó su psique adaptarse a esa falta de amor recibido correctamente. Y digo correctamente porque no estoy insinuando ni diciendo directamente, mucho menos, que eso va a depender de cada caso, evidentemente, de que sus padres no tuvieran buena fe o no le dieran a su manera el amor que pudieron darle, evidentemente, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Entonces, ese eneatipo 7, su psique se acogió a la mente, en tanto que eneatipo mental. Y básicamente significa, en su caso, que vio de alguna manera que o se espabilaba solo o no recibiría nada. A menudo se trata de críos que fueron varios hermanos y pasaba desapercibido, como podría ser el caso de un eneatipo 9, aunque sobre todo no estoy diciendo que todo eneatipo 7 o eneatipo 9 no pudiera ser hijo único. Perfectamente, perfectamente. Eso sería otro debate de si el eneatipo se hace o se nace. En mi opinión, se nace, lo tengo muy claro, pero eso no viene a cuento ahora, porque me alargaría mucho y en todo caso podría dedicar otro vídeo a eso. En cualquier caso, el clásico, el típico ejemplo de eneatipo 7 sería, pues, por ejemplo, un crío, un niño, una niña, que tenía varios hermanos y, digamos, no recibió en su caso la seguridad y por lo tanto el afecto que necesitaba. Que necesitaba y su psique decidió de alguna manera que o se espabilaba solo o, digamos, lo pasaría mal, ¿eh? Entonces, de ahí vemos que en el eneatipo 7 ah, tiene un miedo atroz, y ese es el punto clave, al aburrimiento, a la falta de estímulos, que eso, tirando más hacia atrás, significa exactamente, como todo eneatipo mental, de hecho, que tiene un miedo atroz a la vida, aunque no lo sepa, y precisamente en el 7 aunque parezca todo lo contrario, que son personas, digamos, optimistas y muy echadas para adelante, como si no tuvieran miedo, ¿eh? Y precisamente, como siempre digo, si una persona te está diciendo todo el rato que camina de maravilla, pues al final vas a pensar que escoja, que escoja. Y eso es exactamente lo que le ocurre al tipo 7 con su falso optimismo, ¿eh? Porque se habla del optimismo del enatipo 7, pero como es precisamente exagerado ese optimismo, que precisamente es la pasión del enatipo 7 es la gula no solo de comida, sino gula de personas, de actividades, de situaciones, de viajes, de cosas, de lo que sea, la gula. Esa gula ya vemos que tiene que ver, por cierto, con el futuro, como les ocurre a los tipos mentales en general, y en este caso el futuro y la planificación que sería la fijación del enatipo 7, planificar precisamente para no encontrarse jamás en ese momento presente con aburrimiento o en definitiva con dolor o con sufrimiento. El enatipo 7 no soporta el sufrimiento.
el sufrimiento, más que el dolor. A veces se dice el dolor, pero bueno, el dolor lo sufrimos todos, ¿no? Una cosa es el dolor y la otra es el sufrimiento, ¿eh? Se dice, desde la espiritualidad, se dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento, en cambio, pues depende de nosotros, ¿no? Entonces, aparentemente la tipo 7 es un tipo, pues, muy positivo, muy optimista, exageradamente, y de ahí su gula, que es su pasión, que como ya sabemos, la pasión es el aspecto emocional de cada uno de los eneatipos y precisamente, por decirlo llanamente, es el gran defecto, ¿no? El gran defecto, de hecho, es el eje que mueve nuestra vida. Parece una exageración, pero cuando analizamos la psicología humana, vemos en cada individuo cómo esa pasión, digamos, controla su vida. Y de hecho, yo le llamo la adicción, sobre todo cuando la persona en su respectivo eneatipo está descentrada, ¿eh? Y aquí estamos hablando precisamente para la mejora, en este caso hoy, del eneatipo 7 básicamente descentrado, ¿eh? Porque si hablamos del centramiento, es decir, de la virtud, de la esencia del eneatipo 7, pues sería, como os podéis imaginar, pues la sobriedad, que es lo contrario de la gula, ¿eh? El tipo 7 pues no acostumbra estar sobrio. Y evidentemente no me refiero a una embriaguez alcohólica o nada por el estilo, ¿eh? Aunque también puede ser, claro, claro que puede ser. Pero no, el tipo 7 no es alcohólico de por sí, ni drogadicto, ni nada de esto, ¿eh? Esto lo puede ser cualquier eneatipo, evidentemente, por su descentramiento en su respectiva eneatipo, y quiere decir en su respectiva pasión, ¿no? En el caso del 7, pues claro que puede haber adicciones y de hecho es adicto a la gula y eso puede manifestarse, pues evidentemente en comida, en alcoholismo, en sexo, en despilfarro, en viajar mucho, y en definitiva, fijaros que precisamente porque superficialmente es optimista y positivo, pues evidentemente eso nos está indicando, como os decía con el ejemplo del cojo, que dice que camina muy bien y es precisamente porque va cojo, el eneatipo más pesimista, con diferencia, del eneagrama es el eneatipo 7. El eneatipo 7 no es el eneatipo 6, aunque lo es un rato, o el eneatipo 4, que lo es un rato largo, me lo vais a decir a mí. No, el eneatipo para mí más pesimista del eneagrama es el eneatipo 7. Y el más negativo del eneagrama es precisamente el más positivo, que es también el eneatipo 7. El más negativo porque precisamente como no se fía de la vida, de manera desesperada mental, necesita planificar. Esa fijación suya de planificar, porque le da tanto miedo la vida que no soportaría, digamos, mirarla de cara. Y por eso surfea las olas emocionales, porque las emociones lo que indican precisamente, en definitiva, es el vacío existencial. Estoy hablando, evidentemente, de la tristeza, ¿eh? No de la alegría. Y eso es lo que evita a toda costa el eneatipo 7. Y eso es lo que a menudo nos explica y solo uno se queda en la superficie de la cuestión, ¿no? Que el tipo 7 pues, es muy optimista, muy alegre y muy positivo. Y precisamente es todo lo contrario. Eso solo es una máscara precisamente para ocultar su miedo al aburrimiento, al horror vacui de la vida. Es un anti-existencialista, que sería todo lo contrario de lo que sería un tipo 4, que mira de cara, emocionalmente, mira de cara, digamos, el dolor existencial. En el caso del 4 a extremos, digamos, innecesarios, ¿eh? Esa es la droga del 4, pues la droga del 7, su adicción es divertirse, 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 que la vida sea una fiesta. Y por eso, cuando no consigue esa diversión, entonces pues lo que hay es frustración, ¿eh? El tipo 7 forma parte de la tríada idealista, que formaría el 4, el 1 y el 7, cada uno por motivaciones distintas. El 7 es un idealista, ¿eh? Quiere ver la vida de color de rosa, ¿eh? De color de rosa, para no sufrir. Y con lo cual ya estoy diciendo, dicho de otra manera, que si lo que teme es sufrir, es que está sufriendo.
Está sufriendo porque teme sufrir. Quien no sufre no teme sufrir, evidentemente. Y quien teme sufrir es porque en el fondo es negativo, es pesimista, es porque teme descubrir la realidad existencial, la dolorosa realidad existencial. Ah, bien, dolorosa, podemos decir que la existencia es neutra, ¿eh? Es neutra, ¿eh? Pero ya sabemos que como seres humanos tenemos miedos, seas eneatipo 7 o seas el eneatipo que sea, ¿no? Lo único, cada eneatipo lo manifiesta de una manera diferente, tiene preocupaciones diferentes, ¿eh? En el caso del 7 es la inseguridad vital, vital, es decir, somos frágiles y la vida es muy dura y hay mucho sufrimiento y hay que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, vamos a maquillarlo de alegría constante. Y evidentemente, este exceso de alegría cuando no toca es donde vemos la falsedad de ese optimismo, la falsedad de esa alegría. Porque evidentemente tenemos que basar nuestra alegría en el equilibrio, no en el exceso por miedo, que eso es lo que le ocurre al eneatipo 7. Y por eso el eneatipo 7 es un eneatipo muy, contrariamente al tema de la alegría y del positivismo, es un eneatipo precisamente muy, muy cabreado, muy irritado, sin ser un eneatipo visceral, ¿eh? Pero fijaros que no es por nada que la flecha va hacia el uno, que es un visceral. Ah, de descentramiento. ¿Por qué se descentra el 7 en el uno? Pues se descentra cuando ve que no puede tapar esos agujeros con esa alegría porque la realidad se le impone, en definitiva, la realidad dolorosa. Por ejemplo, puede ocurrir cuando un tipo 7 tiene, por ejemplo, que trabajar en algo que no le gusta, ¿no? Y por obligación, por dinero, eso es un ejemplo clásico. Entonces ahí el tipo 7 se va a comportar como un uno descentrado, es decir, una persona aparentemente perfeccionista, rigurosa, quisquillosa, ¿eh? Ah, pero no tiene nada que ver con la motivación del enetipo 1, que es el perfeccionismo, neurótico también, evidentemente, sino que el enetipo 7 simplemente canaliza esa frustración por no poderse estar, en definitiva, divirtiendo, es decir, tapando el agujero existencial del dolor de la vida, del sufrimiento, y en ese caso trabajando en algo que no le gusta, por ejemplo, aquí se ve claro, de forma muy gráfica, entonces canaliza esa frustración con una irritación que le hace parecer, de ahí su descentramiento, un eneatipo 1 en tanto a quisquilloso, perfeccionista. Pero es que incluso voy a decir que aunque no esté exactamente descentrado al eneatipo 1, normalmente tú ves que por debajo de esa alegría constante, que evidentemente cae en drama, pero el drama normalmente el tipo 7 no quiere que los demás lo vean, porque quiere que los demás le vean como alguien alegre, positivo. Ah, Normalmente, aunque no caiga propiamente en el drama, que cae, pero en su casa encerrado sin que nadie le vea, normalmente, siempre puedes detectar una irritación, es decir, hablando en plata, una mala leche por debajo de esa sobreexcitación absolutamente artificial del eneatipo 7 descentrado. Porque un eneatipo 7 más o menos centrado, y nadie estamos del todo centrados, pues es una persona encantadora que te puede ayudar a encontrar soluciones allí donde tú estás. Hablo yo como un tipo 4, deprimido, ofuscado, negativo. Ese eneatipo 7 te va a ayudar, te va a animar y de la forma correcta, porque normalmente el eneatipo 7 anima de la forma incorrecta precisamente a un N-tipo 4, que sería el polo opuesto, ¿no? De la negatividad, del pesimismo, ¿no? El encarar el sufrimiento, ¿no? El regocijarse incluso en el sufrimiento. Claro, el 7 hace todo lo contrario y por lo tanto el tipo 7 esto no lo puede entender, lógicamente, no lo puede entender y de buena fe intenta animar a ese tipo 4 en este caso, diciéndole que todo irá bien y que no se preocupe y que bla, bla, bla. Y eso es justo lo que no quiere oír el tipo 4. Quiere oír el tipo 4 es que le escuchen, etcétera. Pero me estoy refiriendo al tipo 7. Su manera
es lo que intento decir aquí en este punto, su manera superficial de ir por la vida, de surfear las emociones y por lo tanto no vivir la vida con la intensidad que requiere, que eso no quiere decir evidentemente el desborde emocional de los eneatipos emocionales, ¿eh? Tampoco es esto, tampoco, ¿eh? Todo es un tema de equilibrio. Bien. Bien, son mentes muy ágiles porque su propia neurosis les exige que esas mentes sean ágiles, ¿eh? Como siempre digo, la necesidad, en ese caso neurótica, hace virtud. Otra cosa es cómo se emplea esa virtud, que es la agilidad mental, que por descontado agilidad mental no tiene absolutamente nada que ver con inteligencia, cuidado. Si hay inteligencia y hay además agilidad mental, es brutal. Entonces el tipo 7 puede ser brutal. Pero estamos hablando que el tipo 7, siendo un mental, es ágil mentalmente, no necesariamente inteligente, no tiene nada que ver. Como a veces he oído decir por ahí, incluso a una profesora de eneagrama que hablaba, incluso y llegó a decir, que me partí de risa, que el tipo 7 dijo, es el Peter Pan del eneagrama. Correcto, cierto, sobre todo el 7 sexual, que ahora veremos. Correcto. Pero llegó a decir que es el niño prodigio del eneagrama. Me partí de risa. Me partí de risa porque es que no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Insisto, una mente muy ágil, si además, y esto no lo hace el eneatipo, es inteligente, entonces evidentemente que eres un niño prodigio, claro, claro. Pero el eneatipo 7 per se no es no es el niño prodigio del eneagrama, ni lo contrario, quiere decir que, ¿vale? Bien, entonces empezamos con los subtipos, los instintos. Ya sabemos que, como en cada eneatipo, existe el instinto o subtipo conservación, dominante, el social dominante o el sexual dominante, ¿de acuerdo? En el caso del eneatipo 7, pues lo mismo, ¿no? Existe el 7 conservación, que tiene sus diferencias con el 7 social dominante o con la persona que es 7 sexual dominante, ¿eh? Aunque todos tienen en común, pues la misma pasión, que es la gula, la misma fijación, que es la planificación, que ya acabo de argumentar. ¿Por qué? Porque planifican. Y luego tiene el mecanismo de defensa, en el caso del tipo 7, es la racionalización. Y me diréis, hombre, todo el mundo lo racionalizamos, efectivamente, pero sobre todo los eneatipos mentales, pero todos racionalizamos. En el caso del tipo 7, la racionalización como mecanismo de defensa, pero no de defensa a su favor, sino es un mecanismo de defensa que retroalimenta su neurosis. Cuando hablamos en cualquier eneatipo, del mecanismo de defensa no es para defenderse y sacar algo bueno, no, todo lo contrario, es para justificar su neurosis, su pasión en este caso del 7 de la gula. Entonces, ¿qué significa la racionalización en el eneatipo 7? Iba a entrar con los subtipos, pero me había olvidado de esto, que es importante. El 7 racionaliza para darse la razón, para justificar, en definitiva, para decirlo de una forma muy simple y rápida, para justificar sus fechorías golosas, su gula. Y eso le convierte en un gran narcisista, Quiero decir, no es que la racionalización le convierta en un narcisista, sino que justamente la racionalización es la consecuencia del narcisismo extremo del eneatipo 7. Sobre todo, cuanto más descentrado, pues peor narcisismo, y sobre todo el narcisismo por graduación. El más narcisista de todo el eneagrama, yo diría, alguien me dirá, no, el tipo 8, de acuerdo, o el 2, de acuerdo, pero para mí el gran narcisista del eneagrama que yo haya comprobado es el eneatipo 7 sexual transmisor. Luego, dentro del 7, pues sería el eneatipo 7 social, y el menos narcisista, que también lo es, el eneatipo 7 conservación. El eneatipo 7, ¿por qué es narcisista? ¿Porque es mala persona? En absoluto, no es ni peor ni mejor persona que otro eneatipo. Todo tiene su causa, su explicación. ¿eh? La psique del eneatipo 7 ¿eh? necesita, necesita de forma imperiosa de creerse, ese crío de pequeño ya que está por encima del bien y del mal. Como le ocurre bastante
En otro sentido, el eneatipo 2 o el eneatipo 8 o el eneatipo incluso el eneatipo 1, ¿eh? El tipo 1, ¿eh? Aunque ya digo que el narcisismo es sobre todo del 8, del 7 y del 2. Y del 3 bastante, pero de otra manera. De una manera, digamos, ah, más suave por así decirlo. El del 7 es extremo, extremo. El tipo 7 está encantado de conocerse, encantadísimo. Y por eso, haga lo que haga, ¿eh? Necesita racionalizarlo para darse la razón. Es decir, un tipo 7 te encontrarás que puede reconocer de vez en cuando algo que ha hecho mal, lo puede reconocer, pero verás que rápido lo reconduce para darse la razón. Es decir, sí, pero en definitiva lo he hecho por eso y por eso, por eso. Es decir, se inventan unas historias de miedo, de miedo. Son grandes tramposos, tanto el conservación. El conservación es tremendo, tremendo, haciendo trampas y haciéndoselas al solidario. El sexual ya es la rebomba, la repera. Y el social también, pero luego hablaremos del social y veremos porque aparentemente, porque también es tramposo, aparentemente lo parece menos. ¿Eh? Bien, decía, es una necesidad psíquica para defenderse cuando ese crío en tipo 7, eso era pequeño, ¿eh? El fomento psíquico de ese narcisismo, porque para sobrevivir, en definitiva, a esa falta de amor y a esa falta de seguridad de ese 7 niño o niña, ah, tuvo su psique que hacerse fuerte en este sentido, es decir, creerse a sí mismo que está por encima del bien y del mal y que por lo tanto va a superar en definitiva todo el sufrimiento del mundo, todo el sufrimiento humano. Eso lo va a superar porque él está por encima del bien y del mal, todo es positivo, todo irá bien. Ya vemos que no es un narcisismo, en definitiva, que tenga nada que ver con ser mala persona o buena persona, que tiene que ver con una adaptación, sobre todo, hay que entender esto, psíquica para la supervivencia del niño. ¿Eh? De ahí viene el narcisismo del eneatipo 7. Y como podemos ver en todos los eneatipos, sus características tienen que ver, incluso sus habilidades, como he dicho, la del 7, la agilidad mental, tienen que ver precisamente con lo que les obliga ese motor neurótico de la supervivencia y que les sirvió cuando eran pequeños, esos eneatipos 7 y el resto en su respectivo eneatipo, que les sirvió para sobrevivir. El problema, como siempre digo, es cuando somos mayores, puñetera falta nos hace ese mecanismo de supervivencia y lo mantenemos. Ese es el problema y ahí es lo que nos propone el eneagrama, que precisamente es la mejora. Mejorar en nuestro eneatipo, que quiere decir reducir nuestra neurosis. Porque ya vemos que objetivamente es totalmente innecesaria, pero insisto, la arrastramos desde que éramos pequeños. En definitiva, estoy diciendo que los seres humanos adultos continuamos siendo los niños que fuimos, ¿de acuerdo? Con experiencia acumulada, evidentemente, pero con la misma neurosis que significa estrategia de supervivencia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el enatipo 7 de conservación, lo voy a decir sucintamente, porque ya hay vídeos sobradamente y yo lo he aprendido de ellos y de libros. Quiero decir que no voy a decir nada nuevo, para que tengáis una idea, ¿no? Una ligera idea de lo que son los subtipos o instintos del enatipo 7. ¿Eh? El 7 conservación es el que menos parece un 7, y sin embargo, fijaros, no es el contratipo del 7. Normalmente el contratipo es el que menos se parece a su propio eneatipo. En el caso del 7 no es el contratipo, es decir, es un sietazo, un 7, como lo es el contratipo del 7, obviamente, que sería el social, ahora iremos. Y esa conservación es como acostumbra ocurrir con las conservaciones de todos los eneatipos, es el más reservado, el menos expresivo, es pragmático como buen conservador. Conservador no significa de ideas de conservación, ¿eh? Cuidado con este equívoco, ¿eh?
porque no tiene nada que ver el instinto de conservación con tener ideas políticas, por ejemplo, conservadoras, ¿eh? No tiene nada que ver. Bien, estamos hablando del instinto. Pues tiene la pasión de la gula, pero es más discreto, como acostumbra pasar con los conservación, ¿eh? Más para adentro, la energía va más hacia adentro. Entonces, este subtipo 7 conservación va a procurar hacerse con, como acostumbra a ocurrir con los conservación, un grupo de amigos, en su caso, ¿para qué? ¿Cuál es la motivación? La motivación es sentirse seguro, como buen mental, sentirse seguro, pero un mental 7 concretamente, que significa tener asegurada la diversión y la seguridad, ¿eh? Es una persona que, eso me ocurrió, fijaros, con un eneatipo 7 conservación, un amigo que tenía, que me regaló un llavero. Me regaló un llavero y me dijo, estos, yo compro detalles cuando salgo de viaje. Por ejemplo, compro 10 llaveros y luego cuando vuelvo a casa, pues con los amigos, pues con la gente de confianza, fijaos, conservación, ¿eh? El grupo de confianza, pues los reparto. Esa es una forma que tiene la tipo 7 conservación, en definitiva, de asegurarse que su grupo esté bien para él estar bien y que no le falte nunca la juerga, la fiesta, ¿eh? Le dije, tengo que ir a trabajar a tal sitio. Lo primero que me dijo, ese 7 conservaciones, si necesitas dormir en tal sitio, tengo un amigo que vive allí que te va a dar cobijo, o si no, vente a mi casa, ¿qué tal? O cuando te recibí a su casa, pues ya con la copa de vino, la mitad de la copa de vino ya puesta allí en la copa. Ah, era alcohólico sin saberlo. Con eso, insisto, no estoy diciendo que el 7 y el 7 de conservación sean alcohólicos. Cuidado, cuidado. Estoy dando ejemplos de en qué consiste un 7 de conservación, la gula, ¿no? Cuando está desenfrenada, ¿eh? A uno le va a dar por el alcohol, a otro le va a dar por comer, al otro le va a dar por todo a la vez o por solo una cosa, evidentemente cada caso, ¿eh? Pero esa es la gula del 7, ¿eh? Entonces, parecía muy serio, serio, que escucha, cosa que le cuesta mucho más al eneatipo 7 social y al sexual, la escucha, por esa impaciencia del 7 de pasárselo bien, es mucho más calmado, mucho más tranquilo, pragmático, es decir, es una persona que, por ejemplo, lo veía serio en su casa, pues obras para estar bien en su casa, recordad conservación, los recursos, y sobre todo para no sufrir y estar, iba a decir cómodo, que parecería una tipo 9 conservación, pero en el sentido de estar estimulado, de estar a gusto, más que cómodo, estimulado con su vida, ¿eh? Con su vida. Bien, ese sería básicamente el 7 conservación, ¿eh? Es una gula más discreta, ¿eh? Y parecería incluso físicamente, parecería un eneatipo 8, con aquella seriedad, aquella planta, están como bien aposentados, bien plantados, ¿eh? Tienen contactos, pero ya digo, sobre todo para ellos es conservar, como la palabra ya indica, conservación, su grupo de confianza, que estén bien, para él estar bien, y a los demás que les zuzan bastante, sinceramente, ¿eh? Bien, en el caso del 7 social, sería el contratipo, es decir, el que menos se parece al 7 por el tema de la gula. ¿Por qué? Porque es igual de goloso que los demás, pero igual que el conservación, me olvido de decirlo, sería... Bien, prosigo porque se ha cortado el vídeo, básicamente porque he considerado oportuno, en honor al tipo 7, a ir a coger un poco de chocolate, la gula. Mm, No le he podido resistir, ¿eh? Pues bien, decía que igual que el tipo 7 conservación, es el alias familia, por eso que os comentaba, ¿no? De formar una familia, ¿eh? Ya os he comentado, ¿para qué? ¿Eh? ¿Para qué fines? En el 7 conservación. Las trampas del 7 conservación, precisamente para convencer a gente, para que hagan cosas para sus propósitos de, de gula, ¿eh?
sus propósitos golosos de pasarlo bien, se procuraba esa familia para asegurarse que nunca le va a faltar de nada, porque la gula es eso, ya he comentado al principio, que es no estar nunca en definitiva en el presente, como nos ocurre a todos, pero en el caso del 7 es siempre considerar que en algún otro sitio alguien se lo está pasando mejor o que va a haber un plan mejor. De ahí la planificación del 7, ¿no? Siempre buscarse buenos planes, pero nunca estar en el presente y disfrutando del presente, sino que siempre, ya digo, pensando que en otra parte algo más divertido está sucediendo, que se está perdiendo planes. Y entonces ya vemos que vive con esa ansiedad, que es el problema del 7, e irritación que ya he comentado por qué. Entonces, veíamos que en el 7 conservación era la familia y las trampas para como buen estratega, ese 7 buen mental, pues asegurarse todo este tinglado de gula, de asegurarse que no va a sufrir, en definitiva. En el caso de la tipo 7, es una tipo, el contratipo decía social, el que menos se parece al 7 en el sentido de que menos parece, solo parece, porque lo es igualmente, goloso, y le llamamos el sacrificio, porque a diferencia del conservación y del sexual, digamos, reprime su gula, al menos en público, para parecer sacrificado y de alguna forma así paga por sus pecados. Siente una cierta culpa por su gula, y entonces está muy al servicio de los demás. Como el nombre indica, ¿no? Tipo con subtipo, con instinto de social, es decir, hacer cosas, buenas cosas en sociedad y sacrificarse por los demás, pero en definitiva porque se siente culpable por su gula, que disimula, que disimula. También necesita, como buen narcisista, en el tipo 7, que los demás le admiren. No sería tanto que le valoren, como sería el 3, sino que le admiren porque no olvidemos que el 7 es un gran narcisista. Que todo el mundo vea lo sacrificado que es, lo buena persona que es, lo desprendido que es, lo simpático que es, lo chistoso que es. Ese sería el contratipo porque reprime su pasión, que es la gula, y por eso no parecería tanto un 7. ¿eh? Bien, un charlatán, un charlatán. Si conocéis, eso me recuerda, mire, fijaros, la persona que me vendió a mí mi coche de segunda mano, que tengo todavía, era un 7. Era un 7 de manual, ¿eh? Y yo diría que era un 7 social. Aquí me arriesgo un poco, ¿eh? Cuidado. El tipo intentaba engañarme, hacer trampa para vender el coche de segunda mano, ¿no? El típico charlatán de feria, y que nadie se me enfade, pues tiene muchos números de ser un eneatipo 7. Y ahora lanzadme tomates, porque evidentemente un charlatán de feria puede ser, claro, de cualquier eneatipo, ¿eh? De cualquier eneatipo, ¿eh? Os hablo del prototipo del charlatán de feria, embaucador, que en definitiva está embaucando a los demás, el siete concretamente, para utilizarlos de peones al servicio de su gula. Ese es el punto del enatipo 7. ¿eh? Bien, pero en el caso del 7 social no parecería tanto así. Parecería que él se sacrifica por los demás y ayuda a los demás, parecería en cierto sentido a un eneatipo 2, pero ya vimos que las motivaciones no tienen nada que ver. Bien, el sacrificio eneatipo 7 social. Entonces, y para terminar, pues tenemos el eneatipo 7 sexual transmisor, también llamado. Es el soñador, el soñador, el que menos toca de pies al suelo, que parecería lo contrario del 7 de conservación. ¿eh? Y en cierto sentido, también contrario al 7 social, porque de sacrificio por los demás, pues no, porque va muy a la suya y ese utiliza a los demás claramente para sus fiestas, pero en lugar de ser, como sería en la conservación, siempre el mismo grupo, la familia,
Es decir, mi grupo, los míos, o como el 7 que está en sociedad, pero para sacrificarse para la sociedad, el 7 7 sexual parecería el clásico 7 persona superoptimista, superalegre, ah, sin embargo, también cae en depresiones muy fuertes, como le ocurre en general al 7, pero más manifiestamente el 7 sexual, ¿eh? Porque de ese idealismo, de esa ensoñación de cuál es el ideal del 7, pues un mundo divertido, un mundo donde todos los estímulos son positivos, ¿eh? Y no está viviendo en el presente, no está ansioso y irritado con el presente porque el presente no le satisface. Es un insatisfecho, la tipo 7 sexual, ah, como todo 7, ¿eh? Pero el sexual se le ve más, ¿eh? Por eso esa extroversión en el uno a uno, ¿eh? Y buscando siempre en el uno a uno su diversión, utilizando a los demás de una manera superficial, como le ocurre, por cierto, también al enatipo 7 social, que tendrá muchas relaciones, pero son superficiales, porque no ahonda en la emoción, que quiere decir, en el caso del 7 en la tristeza, en el sufrimiento, como os decía al principio, en el dolor. Y como no quiere ahondar en eso, pues evidentemente por narices sus relaciones van a ser superficiales, porque no quiere ahondar en esas cuestiones que son las que precisamente hacen que una relación se afiance y sea profunda y verdadera, ¿eh? Eso tiene, iba a decir dificultad, no porque no lo busca, porque no se da cuenta, no lo busca, y va como de flor en flor, el 7 sexual, buscando la diversión en cada uno, en el uno a uno, de las personas más que ser un ser propiamente social, aunque a él le va a parecer que es un ser que sociabiliza y que le gustan las fiestas, ¿eh? Pero siempre para él es en el uno a uno, ¿eh? Y cuando está muy descentrado, su adicción, su droga, precisamente, como ya os he comentado, pues es utilizar a la gente, manipular a la gente para sus propios, en definitiva, sin empatizar con la otra persona, porque realmente no quiere entrar en emociones, no quiere entrar en dolor, solo quiere que la otra persona le proporcione diversión, diversión. Es una persona, ya digo, por eso se le llama sugestión, por esa imaginación que tiene de un futuro mucho más estimulante, mucho más divertido que el presente. Por eso cuando se figura cuál va a ser ese futuro y llega el día en que ese futuro se hace presente, ese 7 sexual pues se decepciona mucho porque no cumple con las expectativas que él o ella, de manera idealista, se había imaginado, figurado, es decir, sugerido, autosugerido. El suelo está poco asentado en la realidad, es muy soñador, ¿eh? Y puede ser, como buen sexual, puede ser muy agresivo en su frustración, es decir, esa irritación se le ve mucho en tanto que 7 sexual, ¿de acuerdo? Bien, creo por su instinto, no porque realmente lo sea más que los otros dos subtipos. El 7 sexual se le ve su engreimiento, es decir, es muy engreído, profundamente engreído, por su narcisismo, ¿no? Por su narcisismo, por su frustración que le hace ser agresivo a menudo, muy ofensivo, no filtra, producto de esa falta de reflexión serena, porque piensa muy rápido, pero no piensa serenamente, no está sobrio, en el sentido literal de la palabra. Entonces es perfectamente capaz de ofender y no darse cuenta que ofende y, por supuesto, ya os podéis imaginar que por su narcisismo no va a tolerar lo que él va a considerar la más mínima ofensa por parte de los demás. ¿Eh? Lo cual lo convierte en un ser bastante insoportable cuando está, insisto, descentrado. Descentrado, ¿eh? Ese narcisismo le hace engrandecerse, creerse que está sobre todo, ya digo, al sexual, pero insisto que se le ve más, no que probablemente sea más engreído o más narcisista que los otros dos subtipos.
y es eso, no filtran, no disparan y luego no piensan. Es decir, disparan por su narcisismo e insisto, por su irritación, que les hace decir cosas impropias, eh, eh, y luego, si se lo tiras en cara, obviamente, si se lo haces ver, pues o lo van a negar o van a racionalizar para darse la razón y otra vez van a insistir, por lo tanto, en su narcisismo. ¿De acuerdo? Bien, también pueden ser, obviamente, personas encantadoras, claro que sí, si están más centradas, pues personas con mucha imaginación, muy creativas, como lo es el 7 en general, es un tipo muy creativo, en el sentido artístico, como un día un 7 profesor de eneagrama, que es para reírse lo que me dijo, que como si el 7 se pudiera comparar artísticamente a un 4, porque el 7 efectivamente es muy creativo. Claro, le contesté: "Hombre, es que no me compares un 7 artísticamente con un 4 porque el 7 le falta profundidad, no me jodas, hombre, no me jodas. Puedes ser muy creativo, puedes ser un buen artista, sí, pero claro, el arte lo que busca es profundidad. Y el 4 tiene esas 2 cosas, que no tiene el 7, obviamente, cada uno lo suyo. Pero ese 7 os lo digo para poneros un ejemplo de cómo el 7 racionaliza y quiere darse la razón todo el rato y para estar él por encima del bien y del mal. Entonces, cuando está más centrado, como decía, pues puede ser, claro, encantador, una persona realmente divertida, pero equilibrada, una persona que tiene en cuenta al otro, que quiere ayudar al otro con su optimismo, sincero, equilibrado, que tiene muchas ideas, digamos, para no caer en depresión, como os decía al principio. Pues ese eneatipo 7 pues puede ser una maravilla, evidentemente, ¿eh? Como todos los eneatipos, cuando están centrados, cada uno en su respectiva virtud, esencia, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que os quería contar para hoy, nada más. Si os ha gustado, dejad un buen like y si no, nos vemos en el próximo vídeo.